Honduras es un país lleno de historia, cultura, tradiciones y una riqueza natural impresionante. Sin embargo, a pesar de todo su potencial, enfrenta una realidad que ha marcado a generaciones: la inseguridad y la violencia. Este fenómeno no solo afecta a quienes son víctimas directas, sino a toda la sociedad, impactando la vida diaria de millones de personas, limitando el desarrollo económico, social y cultural del país. Salir a estudiar, trabajar o simplemente caminar por la calle se ha convertido en un acto de valentía. El miedo, la desconfianza y la incertidumbre se han instalado en la rutina de las personas. Familias que antes vivían tranquilas ahora tienen que tomar precauciones extremas. Jóvenes que soñaban con un futuro prometedor ven sus oportunidades reducidas. Pequeños negocios que antes eran motores de desarrollo se ven afectados por extorsiones y amenazas. Según el Observatorio de la Violencia de la UNA, Honduras sigue registrando cifras y homicidios preocupantes. Más del 90% de la población percibe que vive en un país inseguro. La violencia no distingue edad, género ni clase social, afectando tanto a estudiantes y trabajadores como a comerciantes y familias enteras. Este video busca reflexionar sobre esta problemática, analizar su magnitud, sus causas, sus consecuencias y, lo más importante, qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a un cambio real. Porque entender la violencia no basta. Debemos cuestionarnos cómo podemos actuar para vivir en un país más seguro, justo y esperanzador. Honduras merece mucho más que cifras y titulares. Merece que sus ciudadanos recuperen la confianza, la tranquilidad y la esperanza de construir un futuro sin miedo. Hablar de inseguridad en Honduras es hablar de una realidad que afecta directamente la vida cotidiana de miles de personas. No se trata solo de cifras o titulares, sino de situaciones que influyen en cómo la gente vive, se mueve y toma decisiones todos los días. La inseguridad de Honduras no es un problema nuevo. Lleva años afectando el país y aunque en algunos momentos se ha dicho que las cifras han bajado, la realidad es que el miedo sigue presente en la vida diaria de la mayoría de los hondureños. No estamos hablando solo de homicidios, sino de una sensación constante de peligro que afecta la forma en que vivimos, pensamos y nos movemos. Según datos del Observatorio de la Violencia de UNA, en el año 2024 se registraron alrededor de 2.565 homicidios en el país, lo que representa una tasa aproximada de 25.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aunque esta cifra es menor que en años anteriores, sigue siendo alarmante y coloca a Honduras entre los países más violentos de América Latina. Pero más allá de los números, lo más preocupante es cómo la violencia se refleja en la rutina diaria. Hay personas que ya no pueden salir tranquilas de noche, padres que sienten miedo cada vez que sus hijos salen a estudiar o trabajar, y comerciantes que viven bajo amenazas constantes de extorsión. En muchos barrios la violencia ha cambiado completamente la forma de vivir de las personas. Además, estudios recientes indican que el 90% de los hondureños perciben que viven en un país inseguro. Eso demuestra que, aunque algunos delitos hayan disminuido, la percepción de inseguridad sigue siendo muy alta. Vivir con miedo se ha vuelto algo normal y esto no debería de ser así. Los delitos más comunes que afectan a la población son como los robos, las extorsiones y la violencia doméstica. Estos no solo afectan a las víctimas directas, sino también a sus familias y a toda la comunidad. Muchas personas dejan de emprender negocios, de estudiar o de salir de sus casas por temor a ser víctimas de delincuencia. Todo esto nos demuestra que la inseguridad de Honduras no es solo un problema de estadísticas, sino una realidad que afecta el desarrollo del país, la salud mental de la población y las oportunidades de las nuevas generaciones. Cuando una sociedad vive con miedo es muy difícil avanzar. Por eso es importante entender la magnitud del problema, no para resignarnos, sino para tomar conciencia de que esta situación no debe de verse como algo normal. La violencia no aparece de la nada. Es el resultado de una combinación de factores sociales, económicos y culturales que se han acumulado durante décadas. Pobreza y desigualdad,
Más del 60% de los hondureños viven en condiciones de pobreza, según la INE. La falta de empleo y educación lleva a muchos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas o pandillas. Crimen organizado y pandillas, grupos como la MS-13 o Barrio 18 controlan territorios y se financian mediante extorsión y narcotráfico. La corrupción e impunidad. De acuerdo con Human Rights Watch 2024, más del 90% de delitos quedan impunes, sin justicia efectiva. Los criminales actúan sin temor a las consecuencias. Violencia doméstica y de género. En 2024, más de 250 mujeres fueron asesinadas según la ONA. La falta de oportunidades, la impunidad y la descomposición social son un cóctel peligroso que alimenta la inseguridad. La inseguridad no solo se mide en cifras, pero también se siente en la vida diaria, en cada decisión que tomamos y en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares por miedo a la violencia o por amenazas directas. Y no se trata solo de perder una prioridad, sino también de dejar recuerdos, vecinos y la sensación de pertenencia a una comunidad atrás. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la violencia es una de las principales causas que empuja a los hondureños a buscar refugio en otros países, dejando atrás su vida y sus sueños. El impacto de la inseguridad también se puede reflejar mucho en la economía local, ya que muchos negocios cierran por extorsiones, lo que provoca pérdida de empleos y afecta a quienes dependen de ese ingreso para sobrevivir. Además, también hay jóvenes que deberían estar estudiando muchas veces, pero abandonan la escuela por miedo a ser víctimas de delitos o por verse obligados a integrarse a pandillas para poder sobrevivir. Entonces, las comunidades enteras quedan atrapadas en un ciclo de temor, donde la rutina diaria se convierte en un desafío constante. Este clima de inseguridad limita el turismo, desalienta las inversiones y contribuye al aumento de desempleo. Pero las consecuencias no son solo materiales o económicas. La violencia también deja heridas profundas en lo emocional y lo social. Las personas desarrollan ansiedad, desconfianza e incluso un sentimiento de aislamiento. La falta de seguridad genera una pérdida del sentido de comunidad y hace que los lazos sociales también se debiliten. Cuando el miedo se convierte en parte del día a día, la esperanza y la fe en un futuro mejor se ven afectadas. Y muchos jóvenes crecen pensando que la violencia es algo inevitable, que es algo normalizado y que realmente son situaciones que no deberían aceptarse. Y la inseguridad no solo roba vidas y bienes, también roba la tranquilidad, la confianza y los sueños de quienes viven bajo su sombra. Aunque el panorama parece oscuro, no todo está perdido. En distintas partes del país existen iniciativas que buscan romper el ciclo de violencia. El gobierno y organizaciones civiles han impulsado programas de prevención y reinserción para jóvenes, capacitación laboral y campañas contra la violencia doméstica. También hay proyectos comunitarios que promueven el arte, el deporte y la educación. Pero la pregunta más importante que nos podemos hacer es ¿qué podemos hacer nosotros? Para poder comenzar con acciones pequeñas pero significativas, como fomentar el respeto y la convivencia, significa tratar a las demás personas con dignidad, aceptar las diferencias y convivir de manera pacífica. Implica escuchar, dialogar y resolver conflictos sin violencia, tanto en la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad. Denunciar la violencia consiste en no quedarse callado ante situaciones de abuso, maltrato o injusticias. Denunciar ayuda a proteger a las víctimas y evitar que la violencia se normalice o continúe afectando a las demás personas o las personas a nuestro alrededor o familiares. Apoyar programas comunitarios
se refiere a participar o colaborar con iniciativas que buscan mejorar la comunidad, como proyectos de prevención de violencia, actividades culturales, deportivas o de apoyo social. Estos programas fortalecen la unión y el bienestar colectivo. Educar con valores implica enseñar y participar valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la honestidad desde el hogar, la escuela y la sociedad. La educación en valores forma personas conscientes y comprometidas con el bien común, teniendo en cuenta de qué es lo bueno y de qué es lo malo. Creer que el cambio es posible significa mantener una actitud positiva y de esperanza, entendiendo que aunque los problemas sean grandes, las acciones individuales y colectivas pueden generar transformaciones reales en la sociedad. La seguridad no se construye solo con leyes o policías, sino con justicia, educación y oportunidades. La inseguridad y la violencia en Honduras son heridas profundas, pero no imposibles de sanar. Cada número en las estadísticas representa una vida, una familia, un sueño interrumpido. Detrás de cada historia hay esperanza, y esa esperanza es la fuerza que debe impulsarnos a cambiar. Construir un país seguro no depende solo del gobierno, sino de todos, de nuestra conciencia, empatía y compromiso. La seguridad comienza con la educación, con la justicia y con la oportunidad de un futuro digno para cada persona. Pero, sobre todo, empieza cuando decidimos proteger y guiar a quienes son el corazón de nuestra nación, los jóvenes y los niños. Ellos merecen crecer en un país donde no teman salir a la calle, donde puedan estudiar, soñar y construir su propio camino sin miedo. Garantizarles un futuro más seguro es la mayor muestra de amor y responsabilidad que podemos ofrecerle a Honduras. Un país con miedo no avanza, pero un país unido con valentía, esperanza y amor sí puede transformarse, porque Honduras merece vivir sin violencia. Honduras merece vivir en paz, y nuestros niños y jóvenes merecen un futuro donde la paz no sea un sueño, sino una realidad.